Me llamo Elvira Quintero. Cumplí 70 esta primavera. Sigo manteniendo mis días en orden: desayuno a las 7 té, a las 9 caminatas antes del mediodía. El orden es lo que queda cuando la juventud se va, y yo me aferro a él como algunas mujeres se aferran a las fotos. Así es más fácil. Predecible. Seguro. Esa mañana, sin embargo, la seguridad era lo último que sentía. La llave de latón estaba sobre mi mesa fría y pesada, sus bordes opacos por años sin usarse. No la había tocado desde el verano en que mi esposo Ramiro murió en esa casa junto a la costa. Él la llamaba nuestro refugio, aunque después de su partida se convirtió en otra cosa, un mausoleo de risas cada ventana, repitiendo lo que había perdido. Me decía que ya lo había superado. Llenaba mi tiempo con trabajo en la biblioteca comunitaria, comidas tranquilas, con vecinas, charlas educadas sobre el clima y la edad. Pero cuando mi hija Nayeli insistió en que hiciera algo útil con esa casa vacía, sus palabras se quedaron más de lo que quería admitir. Potencial desperdiciado. Lo llamó como si el duelo fuera un proyecto a medio terminar, que yo había descuidado. Así que junté los papeles del alquiler, los metí en una carpeta ordenada y puse la llave al lado. El latón atrapó un rayo de luz matutina brillando como burlándose de mi duda. Mi corazón latía más rápido de lo que debería por un mandado tan simple. Para media mañana iba rumbo a Bahía Escondida. El camino desde Guadalajara tomaba poco más de 2 horas, pero la costa siempre hacía que las distancias se sintieran más largas. Los pinos flanqueaban la carretera como centinelas, susurrando en un idioma más antiguo que la pena. Bajé la ventanilla a medias, dejando entrar el aire salpino y el leve olor metálico de la lluvia que esperaba mar adentro. La risa de Ramiro volvió entonces sin invitación, pero vívida. Una vez se había asomado por esa misma ventanilla gritando algo tonto a las gaviotas, y yo reí tanto que casi me pasó el desvío. El recuerdo picaba como el aire salado en una herida vieja. Al llegar al mirador sobre la bahía, la marea se retiraba dejando la arena oscura y ondulada. La casa estaba al fondo callada bajo su techo de tejas, el porche aún pintado del mismo azul opaco que Ramiro eligió. Reduje la velocidad viendo cómo el viento doblaba las hierbas altas junto a la reja. Por un momento parecía que la casa respiraba. Estacioné cerca de la entrada, apagué el motor y me quedé quieta. El silencio pesaba más de lo que recordaba. Mis dedos rozaron la llave otra vez caliente ahora del viaje y traté de calmar el temblor que empezaba en mi mano. Después de tantos años por fin regresaba. No por amor, no por recuerdos, solo para abrir la puerta de nuevo. Y cuando la primera gaviota gritó arriba, salí y empecé a bajar el camino de grava hacia Bahía Escondida. El camino a Bahía Escondida serpenteaba junto al agua como un recuerdo que no quiere enderezarse. Cuando llegué a la vieja reja de cedro, el sol se había escondido tras un velo pálido de nubes, suavizando la luz sobre las dunas. La casa estaba tal como la dejé, callada, contenida, intocada. Excepto por el auto. Un sedán plateado reluciente descansaba en mi entrada, brillando apenas en la bruma costera. Era demasiado nuevo, demasiado pulido para este camino. Por un momento pensé que tal vez la inmobiliaria había mandado a alguien antes, pero no tenía logo ni papeles en el tablero. Las llantas marcaban surcos frescos en la grava. Detrás de mí otro auto se detuvo. Bajaron 2 agentes educados profesionales, perfumados con algo sintético que no pegaba con el aire salado. La más joven, con una carpeta y una bufanda brillante, sonrió al llegar a la reja. Llegó antes que nosotros, dijo mirando el auto plateado. Buena elección, se ve rápido. No la corregí. Las palabras se atoraron en mi garganta. En cambio le entregué la carpeta de papeles de alquiler y señalé el sendero. ¿Entramos? Caminamos despacio, las tablas del porche viejo crujiendo bajo nuestros pies. Mi pulso se aceleró al notar marcas leves en la arena junto a los escalones, huellas de zapatos más pequeñas que las mías que llevaban a la puerta.
Una pisada sobre otra como si alguien hubiera estado esperando un rato. La gente hablaba de precios y temporadas. Su voz se mezclaba con el rumor lejano del oleaje. El aroma a jazmín del jardín lateral llegó pesado y repentino. Ese mismo jazmín lo plantó Nayeli hace años, un proyecto de fin de semana, que insistió en que alegraría la entrada. Las flores estaban fuera de temporada. Alguien las había cuidado. Puse la mano en la perilla. Se sentía tibia como si la hubieran tocado hace poco. Dentro por la madera venía un zumbido bajo música suave y rítmica, casi escondida bajo el susurro del viento marino. No era música de esta casa. Demasiado nueva, demasiado viva. Los agentes esperaban educados detrás. Metí la llave, sentí que enganchó antes de girar. Cuando cedió el pestillo, el sonido fue más fuerte de lo normal. El aire que me recibió no era rancio. Traía un dejo dulce como cítricos y perfume. Una chamarra colgaba ordenada en el perchero, talla de hombre cuero pálido, costuras limpias. No la reconocí. Mi garganta se cerró. Retrocedí medio paso buscando una explicación razonable. No encontré ninguna. Solo voy a echar un vistazo rápido antes de la visita, les dije bajito. Mi voz no sonaba mía. Asintieron apartándose para tomar fotos del jardín. Avancé por el pasillo, cada paso medido, la mano rozando la pared para sostenerme. El sonido de la música se aclaró, no de radio sino de un altavoz pequeño más adentro. El salón apareció cortinas a medias, la luz del sol derramándose en el piso de madera. 2 vasos vacíos estaban en la mesita. Una fina capa de condensación aún cubría uno. Cerré los ojos un momento respirando contra la marea que subía en mi pecho. Había venido esperando polvo y silencio. No presencia. Alguien se había instalado cómodamente. Afuera los agentes me llamaron preguntando dónde estaban los archivos de la propiedad. Respondí sin girar la mirada fija en el reflejo leve del auto plateado en el cristal. El viento marino presionaba suave contra las paredes como si escuchara. Dejé mi bolso y caminé más adentro hacia la fuente de la música, el aire calentándose con cada paso. El sonido me llevó más allá del pasillo al salón. Una risa de mujer ligera, despreocupada, flotó en el aire, seguida del roce de un vaso contra madera. Era una risa que conocía demasiado bien. Mi aliento se cortó antes de doblar la esquina. Nayeli estaba ahí. Mi hija. El cabello húmedo y revuelto le pegaba a los hombros. Una toalla envolvía flojo su cuerpo, los pies descalzos, sobre mi mesita. La misma que su padre construyó cuando tenía 12. Reía por algo que el hombre a su lado había dicho, una mano rozando su brazo, como si perteneciera ahí. Él era joven, aunque mayor que ella por algunos años, guapo, de forma practicada. Cabello con rayos de sol, piel bronceada, una soltura que viene de saber encantar. Una botella de vino blanco a medias estaba entre ellos, y uno de mis buenos vasos pendía peligrosamente cerca del borde. Por un segundo no pude moverme. El aire se espesó oprimiendo mis costillas. Nayeli giró su risa apagándose al verme. ¿Mamá? La palabra salió suave, pero no culpable. Más bien sorprendida, como si yo hubiera entrado a su sala y no a la mía. El hombre se incorporó rápido, acomodando la toalla que ella dejó caer sobre su rodilla. Sonrió demasiado fácil. «Ah, usted debe ser la señora Quintero», dijo poniéndose de pie y extendiendo la mano. «Soy Darío». Nayeli mencionó que podría pasar. Mi garganta se cerró. No pude tomar su mano. Nayeli se levantó aún con la toalla, su expresión entre fastidio y diversión. «No debías llegar hasta la próxima semana. Le dije a la agencia que nosotros...» Se detuvo estudiando mi cara y soltó una risa pequeña e incrédula. «Ay, no me mires así. No se lo dirás a papá. Es solo un fin de semana». Las palabras pegaron más fuerte de lo esperado. «No se lo dirás a papá», como si ese fuera el único secreto que valía la pena guardar. Miré alrededor. Una cobija arrugada en el sofá. Mi foto enmarcada de Ramiro y yo movida para hacer espacio al vino.
Los aretes de Nayeli, aros plateados pequeños, brillaban junto a un encendedor en la repisa. La casa ya no olía a su hogar. Olía a la noche de alguien más. No sabía que la casa estaba ocupada, dije al fin. Mi voz me sorprendió baja, firme, casi fría. Nayeli frunció el ceño. «¿Ocupada? ¡Ay, por favor! No es para tanto. Solo nos quedamos un par de noches. Tú no la usabas». Darío dio un paso tono suave. Fue idea mía, en realidad. Nayeli dijo que estaba vacía. Pensamos tomar un descanso corto de la ciudad. No quisimos molestar. Entonces, ¿por qué cerraron la reja con candado?, pregunté bajito. Parpadeó lo suficiente para confirmar lo que ya sabía él. La había cerrado. Nayeli puso los ojos en blanco. «Mamá, por favor, estás exagerando». Lo dijo como a los 16 cuando la cachaba saliendo hasta escondidas. Como si la madurez no hubiera cambiado su rebeldía, solo la hubiera pulido. Puse la carpeta de papeles en la encimera presionando las palmas para que dejaran de temblar. «Terminen su fin de semana», dije suave. «Pero llévense sus cosas al irse. La casa pronto estará en contrato». Su sonrisa flaqueó. «¿Hablas en serio? ¿De verdad te molesta esto?» Me giré hacia la puerta, el pulso más fuerte que la música. «No estoy molesta», dije, solo recordada. ¿De qué gritó detrás, medio riendo, otra vez el vino aún en la mano? No respondí. Salí el viento salado picando mis ojos. Detrás su risa volvió más delgada, tensa en los bordes. Los agentes esperaban junto a la reja del jardín charlando. Les dije que la visita se cancelaba y les agradecí haber venido desde el pueblo. La llave pesó más al cerrar la puerta otra vez. Cuando llegué a mi auto, el reflejo del sedán plateado ondulaba en el parabrisas brillante y burlón en la luz de la tarde. Encendí el motor, mantuve la cara firme y me alejé del sonido de mi propia casa. Esa noche manejé a casa sin encender la radio. El silencio llenó el auto tanto que parecía vivo como un segundo pasajero. Estacioné frente a mi casa en Guadalajara. Dejé el motor encendido más de lo debido. Luego lo apagué. Las llaves tintinearon leve en mi mano. El mismo sonido opaco que antes significaba rutina, ahora sonaba a juicio. Dentro la casa olía leve a bergamota y polvo. No había abierto las ventanas esa mañana y el aire se había quedado quieto. Dejé mi bolso junto a la silla, me quité los zapatos y me quedé un largo rato en el pasillo antes de ir a la cocina. El reloj hacía tic-tac suave sobre el fregadero. Llené la tetera más por el sonido que por el té. Silbó y empezó a zumbar ese ritmo familiar. Me sostuvo lo justo para mantenerme en pie. En la encimera estaba mi celular, pantalla oscura, esperando. Pensé en Aldemar. Su número seguía arriba en mis contactos, no por cariño, sino por costumbre. No habíamos estado casados en más de 20 años, pero algunos hilos nunca se cortan del todo. Solo se vuelven finos, invisibles. Sabía exactamente qué diría si le contaba lo que vi. Escucharía un rato, suspiraría y repetiría lo de siempre sobre nuestra hija. Nayeli solo es de carácter fuerte, Elvira. Déjala vivir un poco. Cuando tenía 17 y estrelló el viejo bocho contra un poste, dijo lo mismo. Cuando falsificó mi firma en un formato de colegiatura, lo repitió. Orgullo juvenil lo llamó, como si el engaño se suavizara con palabras. La tetera silbó fuerte. Vertí el agua sobre las hojas de té, viendo el vapor difuminar los bordes de la encimera. Mis manos temblaron apenas al tomar la taza. Pensé que el duelo era la emoción más pesada que una persona podía cargar, pero la humillación, cuando viene de un hijo propio, tiene otro peso más pequeño, más filoso, imposible de soltar. El celular se encendió con la hora. 7:38. Me imaginé a Aldemar en su escritorio, lentes sobre la nariz, revisando casos fiscales, aunque ya jubilado. No alzaría la voz. Nunca lo hacía. Me diría que me calmara, que viera el panorama completo. Y el panorama completo para él siempre terminaba conmigo pidiendo disculpas por preocuparme demasiado.
Tomé un sorbo de té y me quemé la lengua. El dolor se sintió merecido. Caminé al salón donde la luz del atardecer se acumulaba contra el viejo piano. En la pared colgaba una foto de la boda de Nayeli y ella, en vestido de encaje, yo a su lado, sonriendo con un orgullo que desde entonces se había agriado en algo irreconocible. Ese día lucía radiante, intocable. Miré la foto hasta que se me aguaron los ojos. Tomé el celular, otra vez el pulgar sobre el número de Aldemar. Un toque y podía pasarle la carga. Que él llamara a nuestra hija, que regañara, que manejara. Pero algo dentro de mí se resistió. Pensé en la cara de Nayeli antes, no asustada, no avergonzada, solo divertida. La forma en que dijo, «No se lo dirás a papá», aún resonaba como orden. Puse el celular suave como si pudiera romperse si lo dejaba caer. El té se había enfriado. Lo tiré y enjuagué la taza. Si Aldemar supiera, la confrontaría y armaría un escándalo, y Nayeli se escondería tras su perdón fácil. Lloraría, él la consolaría y otra vez yo sería la difícil. No, esta vez no. Limpié la encimera, guardé la taza y apagué la luz de la cocina. El plan que se formaba en mi mente era tenue, sin forma, pero firme. Antes de confrontar a mi hija necesitaba verdad, la que no se pudiera desechar, como reacción exagerada de madre. Arriba cerré la puerta de mi cuarto suave, como guardando un secreto. Hasta de la noche. El celular quedó en la encimera, pantalla oscura, otra vez callado como piedra. Pasaron 2 días antes de que juntara valor para volver a Bahía Escondida. Me dije que era solo para revisar cerraduras, tal vez airear los cuartos antes de que subiera el nuevo anuncio de alquiler. Pero en el fondo sabía que necesitaba ver qué quedaba después de que se fueran, qué habían usado, tocado, cambiado. La neblina matutina era espesa sobre la costa cuando estacioné junto a la reja. El auto plateado ya no estaba, aunque sus marcas de llantas aún surcaban la grava como cicatriz. El jazmín junto al porche había florecido más desde mi última visita, cargado de aroma, derramándose en racimos blancos sobre la baranda. Alguien lo había regado hace poco. Yo no. La llave entró fácil. Al abrir la puerta, una corriente tibia me recibió. El aire estaba demasiado fresco para una casa vacía. Dentro quedaba un dejo dulce de vino, bajo un olor más fuerte, humo tal vez de cigarro, o una vela que dejaron encendida demasiado. 2 vasos sin lavar en el fregadero, cada uno con un anillo leve de vino tinto en el fondo. En la encimera una toalla doblada húmeda en los bordes y una servilleta arrugada con el logo de un café cercano que nunca visité. Un par de colillas en el platito de cerámica que usaba para mentas. Toqué una a la ceniza fría, pero el olor inmediato. No era mía. Dejé de fumar antes de que naciera Nayeli. Caminé por el salón notando los cambios pequeños que nadie más vería, el marco de la foto en la repisa ligeramente torcido, una cobija faltante del sillón, un cojín volteado al revés. El lugar tenía la intimidad de la ocupación, no del abandono. Alguien había vivido cómodamente sin permiso y se fue creyendo que aún podía. Afuera oí el golpe suave de botas en el porche. Me giré sobresaltada, pero me relajé al ver la figura familiar de Simón Reyes en la puerta. Había sido el cuidador desde que Ramiro compró la casa, un hombre flaco de 60 y tantos, piel curtida por el viento, voz paciente. No quise asustarla, señora, dijo. Vi su auto desde el camino. Pensé que necesitaría algo. Solo estoy revisando, respondí. Parece que no has estado tan vacía como creía. Simón se rascó la nuca, ojos hacia el jazmín. Sí, señora. Pensé que usted sabía. Su hija ha venido cada pocas semanas. A veces se queda la noche, a veces más. Dijo que usted le dio permiso. Mi estómago se apretó. Eso dijo, asintió dudoso. La última vez me dijo que me tomara el mes libre. Me pagó la mitad y dijo que ella se encargaría del mantenimiento. No le di importancia. Es familia. Me acerqué a la ventana necesitando distancia para mantener la voz firme. No hiciste nada malo, Simón. No podías saberlo. Frunció el ceño inquieto. Si hubiera pensado que era problema, habría llamado.
pero parecía tan segura. Siempre ha sido su estilo. Dije bajito. El viento afuera cambió enviando un temblor por las enredaderas de jazmín. El aroma llenó otra vez el cuarto, demasiado dulce, demasiado vivo. Pensé en Nayeli riendo en el sofá a sus pies descalzos, donde deberían estar los míos. Me giré a Simón. Quiero que esto quede entre nosotros por ahora. Si pregunta, di que la casa está en inspección para alquiler. Nada más. Asintió. Claro, señora Quintero. Estaré al pendiente. Gracias, dije. Solo sin visitas por un tiempo. A menos que yo lo diga directamente. Se tocó el sombrero y bajó del porche, su figura desvaneciéndose en la neblina que empezaba el eipas a espesarse otra vez. Al cerrar la puerta, el silencio se asentó como polvo. Junté los vasos usados, los enjuagué despacio y los dejé boca abajo en la rejilla. La toalla, las colillas, el leve olor a vino los dejé donde estaban. Los necesitaba ahí, recordatorios de lo visto, anclas, para lo que ya no podía negar. Antes de irme me detuve junto al jazmín rozando un capullo con las yemas. Los pétalos estaban húmedos por el rocío matutino. Se pegaron a mi mano como si no quisieran soltar. La semana siguiente me senté en la mesa de la cocina con los formularios de alquiler extendidos ordenadamente. Los papeles debían traer orden, convertir el duelo en practicidad. Me dije que si organizaba las cuentas y preparaba los contratos, cerraría el capítulo de Bahía Escondida sin dejar que la emoción manchara los números. Afuera el día era brillante pero frío. La luz del sol se filtraba por la cortina de encaje, dibujando patrones leves en las páginas. Abrí mi laptop, entré a la cuenta de la propiedad que Ramiro y yo compartíamos y empecé a revisar los gastos de mantenimiento. Era un viejo hábito, cada factura, cada impuesto, cada transferencia contabilizada. Los totales al principio parecían normales. Cuentas de agua, reparaciones menores del tejado, luz seguro. Todo pequeño, predecible. Luego una línea llamó mi atención, un retiro etiquetado transferencia anticipada de mantenimiento. Estaba fechado hace 3 meses por una cantidad mucho mayor que cualquier gasto usual. Otro apareció 2 semanas después. Ambos listados como transferencias a una tarjeta vinculada con números que no reconocía. Me acerqué más, desplazándome lento por los registros. El patrón se repetía: retiros a intervalos regulares, cada uno ligeramente diferente, ninguno autorizado por mí. Cada transferencia caía en una tarjeta de débito empresarial bajo el nombre Nayeli Quintero, Diseño Co. Mi pulso se aceleró. Ese negocio no existía desde hacía más de 1 año. Lo cerró al mudarse de ciudad diciendo que había terminado con el freelancing. Sin embargo, la cuenta estaba activa, drenando fondos de la mía. Busqué la carpeta con nuestros documentos conjuntos de la propiedad. La cuenta de mantenimiento siempre había estado a ambos nombres, una conveniencia, cuando Nayeli ofreció ayudarme a manejar las cosas en línea. Insistió en que me ahorraría tiempo, que la banca digital era pan comido para ella. Acepté. No quería admitir cuánto entendía poco de los nuevos sistemas, cuán fácil se confundían las contraseñas con la confianza. Ahora, al seguir desplazándome, las transacciones pintaban una línea de tiempo de engaño silencioso. Compras en mercados de su colonia, un par de cargos en restaurantes, una transferencia de casi C35.000, etiquetada como materiales de consultoría. No reconocía nada. La silla raspó al levantarme. Mi pecho se sentía apretado, el aire pesado. Crucé a la encimera y serví un vaso de agua, pero mi mano tembló, derramando un pequeño arco en el azulejo. Miré las gotas deslizándose al borde, pequeñas, ordinarias, inevitables, y sentí el calor de la rabia florecer tras mis costillas. Había pasado años enseñando a Nayeli precaución, justicia. Creció viéndome estirar cada quincena, aprendiendo que la dignidad era ganar lo que guardabas. Y aquí, en la fuente plana de un registro digital, ella había reescrito esas lecciones en excusas.
Imprimí los estados cada página saliendo de la bandeja como una acusación callada. Cuando salió la última, una pila delgada de prueba, estaba junto a mi taza de té. Casi podía oír su voz ligera y razonable, explicando que era temporal, que pensaba reponer el dinero. Pero el robo no se suaviza con explicaciones. Sigue siendo lo que es. Me senté otra vez, el papel frío bajo mis palmas. Por un momento cerré los ojos. La traición ya no se sentía abstracta o emocional. Tenía peso, precisión de libro mayor. El dinero en sí importaba menos que la certeza de que ella contó con que nunca miraría. Cuando el reloj marcó las 5, junté los papeles, los metí en un sobre sencillo y lo deslicé en el cajón junto a mis llaves. Alguna vez pensé que el silencio era el espacio entre tormentas. Ahora era la tormenta misma, contenida y esperando. Lavé el agua derramada, sequé el vaso y apagué la luz. Para la mañana siguiente el sobre estaba en mi mesa de cocina como una acusación. Había dormido poco. El conocimiento de lo que descubrí, esas transferencias calladas, esas pequeñas traiciones, se había metido en mis huesos. La rabia seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no ardía. Esperaba. Necesitaba a alguien que supiera hacer útil la espera. Ahí pensé en Nélida Arriaga. Nélida había sido la asesora legal de Ramiro años atrás cuando cerrábamos su testamento. Era aguda, pero amable de una forma que nunca se sentía sensiblera. Perdimos contacto tras el papeleo, pero recordaba sus palabras. Entonces, no ganas gritando, Elvira. Ganas sabiendo cuándo hablar. Llamé a su oficina y dejé mensaje. Me devolvió antes del mediodía. Trae lo que tengas, dijo simple. Pasa después de comer. Hablaremos. Su oficina estaba en el 3er piso de un edificio viejo de ladrillo rojo cerca del malecón. El elevador zumbaba como un órgano cansado mientras subía aferrando mi carpeta. Cuando se abrieron las puertas, Nélida esperaba en el marco, el cabello plateado recogido pulcro, los lentes a media nariz. Aún puntual, dijo sonriendo. Así sé que puedo confiar en ti. Nos sentamos frente a frente en una larga mesa de roble. La luz del sol se derramaba en la superficie pulida, atrapando las esquinas de mis estados de cuenta impresos. Los extendí con cuidado uno por uno. Se inclinó leyendo en silencio, expresión firme. Al terminar se quitó los lentes y los dobló. «Tienes un patrón claro aquí», dijo. «Tu hija ha hecho retiros recurrentes de una cuenta compartida sin tu autorización. Eso es malversación de fondos. Y no es poca cosa». La palabra malversación cayó con una precisión que mi propia rabia no había logrado. «No quiero denunciar», dije. «Todavía no. Solo quiero tener prueba, para que cuando la confronte no pueda torcer la verdad». Nélida asintió. «Comprensible y sabio. La gente suele reaccionar a la verdad como si fuera debate. Ahí la evidencia importa más que la emoción». Tomó una hoja trazando la columna de números con el dedo. «Necesitarás más que estados, testimonios, registros de su uso de la propiedad, cualquier cosa que haya dicho a otros que muestre intención». «¿Alguien la ha visto quedándose en la casa?» «Sí», dije. «Simón, el cuidador. Pensó que tenía mi permiso». «Bien», dijo. «Pídele que escriba una declaración corta, que sea factual. Fechas, horas, lo que observó. Nada de cómo te sientes. Solo hechos». Asentí. «¿Y después?» Se recostó. «Luego te callas. Actúas como si no supieras nada. Déjala seguir si planea hacerlo. Cada acción suya será otra prueba. La verdad no necesita volumen, solo momento». La frase se asentó en mí como semilla. Había pasado años reaccionando, tratando de corregir o explicar. Ahora la idea de no hacer nada, de esperar a propósito, se sentía como recuperar control. Nélida juntó los papeles en una pila ordenada y me los deslizó. «Guarda esto seguro. Haré copias para el archivo. Si te contacta, no la acuses. Déjala sentirse sin observar. Cuando llegue el momento tendrás todo lo necesario». Al salir del edificio el aire había cambiado. Las nubes bajas de la mañana empezaban a romperse.
El viento del malecón traía olor a lluvia que ya había pasado. Manejando a casa pensé en los años que pasé manteniendo la paz en la familia, mordiéndome la lengua, suavizando los tropiezos de Nayeli, manteniendo calmado a Aldemar. Solía creer que el silencio era debilidad, prueba de que me faltaba valor para confrontar. Pero el silencio cuando se elige es otra cosa. Puede tener forma, dirección, consecuencia. Al llegar a casa puse el sobre en la pequeña caja fuerte detrás de mi librero. La cerré y me senté junto a la ventana. El cielo se había vuelto pálido, el tipo de azul que parece recién lavado. Me di cuenta entonces de que la tormenta que temía ya había empezado, pero ya no estaba debajo de ella. Estaba aprendiendo a dirigirla. La mañana siguiente llamé a Simón y le pedí que nos viéramos en la casa de Bahía Escondida. Llegó antes del mediodía, como siempre puntual, y educado la visera de su sombrero sombreando sus ojos. Le dije que quería poner algunas medidas de seguridad antes de rentar la propiedad. No preguntó, solo asintió y subió su pequeña caja de herramientas al porche. El jazmín se había marchitado un poco desde mi última visita, pétalos esparcidos en los escalones como papel delgado. Aparté algunos con la punta del zapato y abrí la puerta. El aire dentro aún llevaba marcas de vida ajena, leves rastros de colonia. Un perfume que no era mío, el recuerdo rancio de risas que no pertenecían ahí. Traje 2 cajitas pequeñas, ambas de una tienda que Nélida recomendó. Dentro había cámaras discretas no más grandes que la yema de mi pulgar, con sensores de movimiento y luces de grabación invisibles. Nélida las sugirió con cuidado. Estás protegiendo tu propiedad. Eso no es invasión, es preservación. Simón me ayudó a decidir dónde ponerlas. Una se acomodó dentro de una tetera antigua en la repisa de la esquina, pieza que tenía desde mi primer aniversario con Ramiro. Su tapa tenía una pequeña grieta perfecta para que el ojo de la cámara mirara sin ser visto. La otra la colocamos detrás del marco de una foto del mar en el salón, apuntando al sofá. Vi a Simón probar la señal en el pequeño receptor de mi celular. La imagen salió clara a la luz del sol en el piso de madera, la esquina del sofá, la ventana al porche. La casa, antes quieta y secreta, ahora estaba despierta en silencio. ¿Segura de que quiere esto grabando todo el tiempo, señora?, preguntó Simón revisando la batería. Por ahora, dije. Solo quiero ver quién entra y sale. Necesito que el lugar esté seguro. Asintió otra vez, el entendimiento tácito entre nosotros firme como siempre. Entonces dejaré la reja sin candado los fines de semana. Ahí es cuando suelen aparecer. Después de que se fue, me senté en el sofá, el mismo lugar donde Nayeli había puesto los pies. Abrí mi laptop y redacté un correo corto a la agencia local de renta. Les dije que decidí volver a alistar la casa y que la amiga de mi hija estaría disponible para mostrarla a posibles inquilinos, ya que yo estaría fuera la mayoría de los fines de semana. La agente respondió en menos de una hora, alegre como siempre, prometiendo notificar a la red de listados de inmediato. Fue casi demasiado fácil. Para la noche el anuncio estaba activo y reenvié los detalles a Nayeli bajo pretexto de conveniencia. La casa estará lista para visitas. Puedes checar con la agente si llaman, escribí. Su respuesta llegó en minutos. Claro, mamá, yo me encargo. Su seguridad se sentía casi cruel. No sabía que yo ya conocía el ritmo de sus mentiras, las respuestas educadas, la seguridad rápida, el control casual. Salí de la casa con ambas cámaras grabando. El aroma a jazmín me siguió hasta el auto, agridulce y pesado. Por primera vez en meses me sentí firme. Esa noche de regreso en Guadalajara revisé la transmisión en vivo. Los cuartos estaban en luz suave de atardecer, quietos y vacíos. Pasaron horas en calma. Cerca de la medianoche hubo movimiento leve, luego seguro. La puerta principal se abrió. Una figura entró con una bolsa de mandado. La segunda la siguió de cerca. La risa de Nayeli llenó el cuadro antes de que apareciera.
El brazo de Darío rodeó sus hombros mientras caminaban al salón, el mismo lugar donde yo había estado esa mañana, instalando la cámara. Se movían con naturalidad sin saber sus siluetas enmarcadas por la ventana. Nayeli puso 2 vasos en la mesa, la misma que su padre construyó. Darío alcanzó el vino. Los vi instalarse en el sofá hablando, riendo, despreocupados. No pausé la grabación. No aparté la vista. Dejé que la imagen corriera hasta que la pantalla se oscureció en silencio, la prueba desplegándose callada en la casa que aún llevaba mi nombre. 3 días después de instalar las cámaras, las grabaciones se volvieron mi rutina callada. Cada noche las revisaba no por obsesión, sino por deber. La verdad, una vez en movimiento, exigía atención. Las imágenes eran firmes al principio, Nayeli sola, regando las plantas, moviendo muebles, riendo al teléfono. Luego Darío apareció otra vez, confiado como hombre en su propia casa. La 4ª noche la transmisión se congeló. La imagen de la mano de Nayeli alcanzando un vaso de vino quedó quieta en pantalla pixelada y granulada. Refresqué la conexión esperando error de señal. En cambio, el archivo desapareció. La carpeta que guardaba ordenada las grabaciones previas ahora mostraba lista vacía. La barra de memoria parpadeó una vez y quedó en blanco. Miré la pantalla segura de que era error. Al intentar reabrir el archivo apareció. No se encontraron datos. Un pánico sordo subió a mi pecho. Llamé a Simón la mañana siguiente. Su voz al contestar era delgada e inquieta. Iba a llamarla, dijo. Ayer pasó algo raro. ¿Qué tipo de raro? Vino un hombre, dijo. Por la tarde. Dijo que revisaba la propiedad por seguridad. Sabía el nombre de su hija. Pensé que trabajaba con ella. Pero luego preguntó por las cámaras. Dijo que notó una parpadeando rojo. Le dije que era solo por seguridad, pero se puso serio. Dijo que era ilegal grabar sin consentimiento. Cerré los ojos. ¿Y luego? Me dijo que podía meterme en problemas si no las quitaba. Dijo que me denunciaría. Yo no toqué nada, pero dejó claro que volvería. Simón hizo pausa, el sonido del mar leve de fondo. Señora Quintero, he trabajado para usted mucho tiempo, pero no puedo arriesgar un lío legal. Creo que debo alejarme un rato. Lo siento. Simón, empecé, pero la línea ya crujía con estática. Cuando colgué, el silencio de la cocina era insoportable. Me senté a la mesa, manos planas contra la madera, el sabor a sal en la boca, aunque estaba a kilómetros de la costa. Por un momento me sentí tonta. Había intentado jugar de estratega y ahora el plan se desmoronaba en manos de un hombre que notó una lucecita roja. Llamé a Nélida. Contestó al segundo timbre voz. Calma como siempre. Cuéntame qué pasó, dijo. Expliqué todo, cómo se borró la transmisión, cómo Simón se asustó, cómo Darío debió darse cuenta de que algo vigilaba. Al terminar no habló un largo momento. Primero dijo al fin, no perdiste todo. Esas cámaras estaban enlazadas a la nube. Cada grabación debe tener respaldo espejo. Aunque él borrara los archivos locales, el metraje existe en otro lado. El alivio me pegó tan de repente que tuve que aferrarme al borde de la encimera. Segura positivo. Mi asistente revisará la conexión y te enviará acceso. El sistema sube automático cuando la red está estable. Exhalé lento. La rabia que se había acumulado tras mis costillas se aflojó reemplazada por algo más frío, más firme. Pensó que podía borrarlo. Dije bajito. El tono de Nélida se suavizó. No entiende lo que haces, Elvira. Te ve como una señora mayor protegiendo su orgullo. Ese es su error. Me quedé ahí dejando que sus palabras se asentaran. Afuera la luz de media tarde caía pálida y delgada en la ventana. Me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. No llames más a Simón, añadió. Está asustado y ya no lo necesitas. Déjalo descansar. Enfócate en la prueba. Te ayudo a organizarla cuando confirmemos que los archivos están intactos. Cuando colgué me quedé junto a la ventana largo rato viendo el tráfico moverse firme por la calle. Mi reflejo lucía desconocido, calmado, compuesto sin sacudirse.
Había pensado que la evidencia se perdió el plan deshecho, pero lo que desapareció fue solo la ilusión de control. La verdad seguía ahí, esperando guardada callada, en los espacios invisibles de la nube, fuera del alcance de quien creyera poder silenciarla. Esa noche, al revisar mi correo, el mensaje de Nélida esperaba en la bandeja. Asunto: metraje recuperado. Grabaciones Bahía Escondida. Lo abrí sin dudar. Los archivos estaban ahí, cada minuto de verdad restaurado. Para fin de semana, la copia de seguridad en la nube terminó de descargarse. Vi la barra de progreso moverse en pantalla, cada porcentaje marcando un pequeño regreso de control. Cuando apareció el último archivo, abrí el primero. El sonido del océano se filtró leve por los altavoces, seguido del crujido de la puerta principal abriéndose. Nayeli entró en cuadro tarareando suave, la mano entrelazada con la de Darío. Traían mandado vino y risas que no les pertenecían. Cada cuadro era prueba callada, no dramática, no cinematográfica, sino ordinaria e irrefutable. Vi lo suficiente para saber qué significaba, luego paré. No necesitaba seguir revisando la herida. La verdad había sido capturada y con eso bastaba. Llamé a Nélida y le dije que el metraje estaba seguro. Pasó esa tarde trayendo su maletín y su voz calmada y medida. Pasamos horas en mi comedor revisando no solo las grabaciones, sino los estados de cuenta que había impreso antes. Cada partida contaba una pequeña historia separada que al conectarse se volvía algo mayor e innegable. Señaló una página donde el mismo nombre de comercio aparecía una y otra vez. «Mira aquí», dijo. «Darío Cruz. Los cargos coinciden con depósitos de tu cuenta a través de las transferencias de Nayeli». Miré los números trazándolos con la yema. «¿Quieres decir que ella le estaba dando el dinero?» «No dando», dijo Nélida bajito. «Cubriendo. Sus deudas aparecen en estos registros. Liquidaciones de crédito, prestamistas privados, servicios bajo su nombre. Ha estado usándola. Y por extensión a ti. Para mantenerse a flote». Las palabras debieron sorprenderme, pero cayeron como confirmación de lo que ya sospechaba. El amor para algunos es solo otra forma de pedir prestado. Pasamos el resto de la tarde organizando todo en secuencia coherente, los estados de cuenta, el metraje de cámaras, las notas previas de Simón, hasta los sellos de tiempo del sitio de listados de la propiedad. Cada detalle se apilaba sobre el siguiente, hasta que la historia quedó clara. Nayeli había malversado fondos conjuntos para sostener a un hombre que veía oportunidad donde debería haber lealtad. Nélida me indicó que los documentos se notariaran para autenticación. Manejamos juntas a una pequeña oficina cerca del juzgado, de esas que huelen leve a tinta y papel viejo. El actuario selló cada página sin preguntar, el clic pesado del sello, puntuando cada verdad que poníamos al descubierto. Cuando terminamos metí la pila en una carpeta manila. En el frente escribí una sola palabra con tinta azul: Bahía Escondida. Al volver al auto, Nélida me miró. «¿Estás calmada?», dijo. «Estuve enojada bastante tiempo», respondí. «Ahora solo quiero los hechos en orden». Sonrió leve. «Así empieza la justicia». En casa me senté sola en la cocina con la carpeta a mi lado. El aire estaba quieto y el reloj hacía tic-tac suave contra la pared. Pensé en lo fácil que esto pudo quedarse oculto, cuántos años pudieron pasar antes de que notara la erosión lenta de la confianza disfrazada de generosidad. A los padres nos entrenan para ver lo mejor en los hijos. Excusamos lo que deberíamos examinar. Perdonamos lo que deberíamos confrontar. Y en ese perdón, el engaño aprende a respirar. Tomé una pluma del cajón y firmé el affidavit final que Nélida preparó, confirmando la titularidad de la cuenta y las transferencias no autorizadas. Mi firma lucía más pequeña de lo que recordabas, casi frágil, pero fue el acto más deliberado que había hecho en años. Cuando todo estuvo completo, sellé la carpeta y la puse en el estante superior de mi gabinete. Por primera vez me sentí no solo mayor, sino sólida,
No una madre reaccionando a la pérdida, sino una mujer preparándose para la verdad. La mañana siguiente envié una copia certificada a la oficina de Nélida y otras a una caja de seguridad en el banco. El empleado preguntó si querías asegurar el contenido y le dije que no. El valor no era financiero. Era prueba la que pesa más que cualquier moneda. De regreso a casa, las luces de la ciudad parpadeaban en el parabrisas. Pensé en Nayeli, niña, sentada en el piso de nuestra casa vieja contando monedas en pilas ordenadas. Una vez le dije que los números nunca mienten. En algún punto de los años debió aprender a saber que se portaran diferente. Esa noche, al apagar las luces, la casa estaba callada. La carpeta descansaba arriba en su gabinete, y bajo el silencio de las paredes casi podía sentir el zumbido firme de todo lo que había juntado, pequeños pedazos de verdad, esperando su momento para hablar. Una semana después de sellar la carpeta, el teléfono sonó mientras doblaba ropa. El sonido me sobresaltó. Ya pocos llamaban además de Nayeli. Al contestar, la voz de Aldemar llenó la línea calmada y confiada como siempre. «Acabo de hablar con nuestra hija», dijo alegre. «Me dijo que haya estado manejando la propiedad de la playa por ti. Que piensa rentarla otra vez. Estoy orgulloso de ella, Elvira. Le tomó tiempo madurar, ¿verdad?» Presioné la tela entre mis dedos sintiéndola humedecerse bajo el agua del enjuague. «Sí», dije suave. «Ha estado muy involucrada», siguió tono cálido casi paternal con autosatisfacción. «¿Ves? Necesitaba responsabilidad. Te lo dije hace años, solo tenía que encontrar algo suyo para manejar. Sabía que llegaría». Las palabras le salían fáciles. Siempre lo habían hecho. Lo oía caminar, el leve crujido de su vieja silla de oficina, el tintineo de su taza. Era una voz hecha para certezas, no para dudas. Quise contarle todo, las transferencias, el metraje, las mentiras que ella llevaba con tanta comodidad. Pero el pensamiento se detuvo en mi garganta. La fe de Aldemar en Nayeli era del tipo que hace que la verdad suene a amargura. La defendería sin dudar, como siempre. Recordé cada discusión que terminó con su frase firme. «Estás exagerando, Elvira. Solo es joven». Ahora ya no era joven. Y aún así no la veía clara. «Está aprendiendo», dije forzando firmeza en el tono. «Me alegra que hablaras con ella. Tal vez pase pronto», añadió. «Dijo que podrías necesitar ayuda con el papeleo. Será bueno ver la casa otra vez, ¿no crees?» Miré por la ventana al cielo volviéndose oro pálido sobre los tejados. «Tal vez», dije, «pero aún no. Todavía estoy ordenando algunas cosas». No notó la duda. Nunca lo hacía. Empezó a Dakosí a hablar de sus nuevos vecinos, de los libros que leía, de un viaje de golf planeado para primavera. Escuché educada el teléfono cálido contra mi oreja, los ojos fijos en las toallas dobladas en mi regazo. Cuando colgó al fin me quedé en el silencio largo rato. Su voz no traía malicia, solo fe, la que ciega más que consuela. Me pregunté si alguna vez me creería si la verdad saliera de mi boca, o si necesitaría llegar de la de ella. Tomé mi libreta y pasé a una página limpia. Mi letra, aún pulcra por años de trabajo en biblioteca, lucía firme mientras escribía «Cena próximo viernes». Debajo añadí los nombres Aldemar, Nayeli, yo. El movimiento de la pluma se sintió deliberado, casi ceremonial. No era plan de confrontación, aún no. Era invitación al momento. Las palabras de Nélida resonaban leve en mi mente. La verdad no necesita volumen, solo momento. Cerré la libreta, la deslicé en el cajón junto a la carpeta y doblé la última toalla. El olor a suavizante quedó en mis manos limpio, pero filoso. Sabía qué venía después. No era perdón, era preparación. Nayeli llamó 2 días después de la charla alegre de Aldemar. Su voz era ligera, demasiado practicada para sonar natural. «Mamá, papá y yo hablamos», empezó. «Pensamos que podríamos cenar juntos, algo sencillo, solo nosotros. Hace una eternidad que no nos sentamos a la misma mesa». Su tono no dejaba espacio para rechazos. Dije que sí, antes de que confundiera mi pausa con sospecha.
Me dio los detalles viernes por la noche, 7 en punto, en su casa. Su casa, aunque la hipoteca se había refinanciado más de una vez. Añadió Darío, tal vez pase después solo a saludar. Sentí mi mano apretar el auricular, pero mantuve la voz firme. Qué bueno, dije. Después de colgar me senté a la mesa de la cocina mirando el calendario donde ya había escrito cena próximo viernes. Había sido idea mía marcarlo. Ahora ella confirmaba la misma fecha, como si el destino mismo hubiera elegido el escenario. Esa tarde abrí el gabinete y saqué la carpeta etiquetada para revisión. El papel manila estaba suave, la tinta del frente ligeramente desvaída por mis dedos rozándola demasiado. Dentro estaban los estados de cuenta, copias notariadas y una hoja impresa con los sellos de tiempo del metraje recuperado. La carpeta era delgada, pero cargaba el peso de cada traición que probaba. La deslicé en mi bolso bajo una bufanda de seda. Cabía perfecta, invisible para quien mirara dentro. El viernes llegó rápido. El día era cálido para finales de primavera, con un viento lento que hacía sonar el jazmín fuera de mi porche. Me tomé mi tiempo para vestirme pantalones azul marino, blusa crema suave, el cabello cepillado hacia atrás simple. En la muñeca me puse el brazalete de plata que Ramiro me dio el año antes de morir. Su broche se había aflojado con la edad, pero aún atrapaba la luz igual que en la foto de nuestro repisa. Llevarlo me recordaba firmeza, dignidad, intocada por circunstancias. Al llegar a la casa de Nayeli, la puerta se abrió antes de que tocara. Me recibió con una sonrisa amplia y un abrazo rápido, su perfume desconocido, floral y filoso. «Luces hermosa», dijo. «Tú también», respondí. Era casi verdad. La mesa del comedor estaba puesta para 3 platos blancos, un jarrón de lirios, una botella de vino, ya descorchada. Aldemar estaba en la estufa revolviendo algo en una sartén, tarareando fuera de tono como siempre. Al verme su cara se suavizó con nostalgia. «¿Ves? Todavía podemos hacer esto», dijo. «Las cenas familiares no tienen que ser raras». «Claro», dije dejando mi bolso cerca de mi silla. Mis dedos rozaron la carpeta dentro una vez, un recordatorio callado. Comimos despacio, la charla flotando del clima al trabajo de Nayeli, a las nuevas rutinas de jubilado de Aldemar. Bajo sus palabras oía el ritmo de la evasión practicado, educado, frágil. Lo igualé sonriendo donde se esperaba, escuchando donde debía. Nayeli sirvió el vino con manos firmes, pero evitaba mis ojos. El silencio entre sus frases me decía que ya sentía el temblor bajo la calma. Cuando llegó el postre, Aldemar alzó su copa. «Por la paz», dijo cálido. Alcé la mía, el brazalete de plata fresco contra mi muñeca. «Por la claridad», respondí. El reloj del repisa marcó las 8, un sonido pequeño y medido. La carpeta esperaba a mis pies, su peso una promesa callada. Miré a través de la mesa a las 2 personas que habían moldeado mi vida de formas opuestas, uno por creencia, la otra por traición. Sonreí suave y compuesta y alcancé mi bolso. La comida se alargó más de lo que esperaba. Aldemar estaba relajado hablando de su nuevo proyecto de jardín, de cómo los tulipanes salieron antes de lo usual. Nayeli sonreía cuando él hablaba, asintiendo en los momentos correctos, su risa subiendo y bajando, como melodía bien ensayada. Yo igualaba su ritmo dejando que la charla fluyera a horas a mi alrededor, firme y calmada. La mesa entre nosotros brillaba bajo la luz, reflejando el vino y el lento movimiento de manos y tenedores. Cuando despejaron los platos alcancé mi bolso junto a la silla. Mi mano rozó el borde suave de la carpeta y la pequeña memoria USB dentro. Mi pulso se mantuvo parejo. Antes del postre dije voz ligera pero deliberada: «Tengo algo que quiero que vean los dos». Nayeli alzó la vista curiosa. «¿Es algo de la casa?» «De cierta forma». Saqué la USB, su carcasa plateada atrapando el reflejo del candelabro, y la deslicé por la mesa hasta que paró frente a ella. «Deberías ver lo que esa casa ha albergado últimamente». Parpadeó, luego frunció leve el ceño. «¿Qué quieres decir?» Aldemar se inclinó. «¿Hay problema con la propiedad?»
Señalé el televisor en la pared donde el dispositivo de streaming aún esperaba. Conéctala. Es más fácil mostrarlo. Nayeli dudó. Por un momento vi la grieta más leve en su compostura, un destello de inquietud. Luego se levantó caminando al aparato. La luz de la pantalla iluminó su cara al insertar la memoria. El video empezó sin sonido al principio, un cuadro quieto del salón en Bahía Escondida. El mismo cuarto que ella me ayudó a pintar verde pálido tras la muerte de Ramiro. Luego el sonido entró, pasos, risas, una voz demasiado familiar. Un hombre entró en cuadro, la confianza fácil de Darío inconfundible, incluso en baja resolución. Nayeli lo siguió cargando una botella de vino, expresión relajada, cariñosa. Se sentaron juntos en el sofá, su brazo sobre ella, su cabeza en su hombro. La expresión de Aldemar no cambió al principio. Solo miró. Luego, cuando la risa de Nayeli llenó otra vez el cuarto desde los altavoces, su boca se tensó. El silencio en el comedor se volvió más pesado con cada segundo. El zumbido leve del refrigerador sonaba demasiado fuerte, el tic-tac firme del reloj casi cruel. Nayeli retrocedió del televisor voz, quebrándose. ¿De dónde sacaste eso? Mantuve el tono parejo. De las cámaras instaladas por seguridad de la propiedad. Es mi casa, Nayeli. Dijiste que la cuidarías. Pensé que debía ver qué tan bien la usaban. Su color se drenó. No tenías derecho. Aldemar la interrumpió, voz filosa por primera vez en años. Nayeli, para. Se congeló, ojos abiertos. Se giró a mí. ¿Cuándo fue esto? Varias veces el último mes dije, hay más, pero un ejemplo basta. Bajó la vista y usa sus manos como si la verdad tuviera peso que pudiera medir. La respiración de Nayeli salió rápida y superficial. Intentó hablar. Luego se detuvo mirando la pantalla como si pudiera borrarla con voluntad. No es lo que parece, logró decir. Darío solo necesitaba... Corté callada. ¿Dinero? ¿Comodidad? ¿Espacio que no era suyo? Su mandíbula se tensó. Se hundió en su silla, hombros curvándose hacia adentro. Aldemar no se movió. Sus ojos seguían en el cuadro pausado en las dos figuras que ya no parecían extrañas, sino el resultado de cada advertencia que yo había dicho. Y él había ignorado. No quise avergonzarlos, dije suave. Pero pensé que era hora de que vieran la diferencia entre confianza y uso. Nayeli alcanzó su copa de vino, pero no bebió. El reflejo del video brillaba en la mesa, dos versiones de ella, en un mismo cuarto, la hija que prometió nunca mentir, y la mujer que aprendió a hacerlo bellamente. Aldemar se levantó su silla raspando el piso. Caminó a la ventana, manos entrelazadas a la espalda. El silencio que siguió se sintió como pared, cerrándose clara y fría como cristal. Al apagar el televisor, el cuarto quedó congelado en esa quietud. Nadie habló. El único sonido fue el leve clic de la USB al deslizarla de vueltas en mi bolso. Nayeli miró la pantalla oscura, su reflejo aún temblando en ella. Su cara se había puesto pálida, el labial desigual, donde se había mordido los labios demasiado fuerte. Cuando habló al fin, su voz se quebró. «¿Me vigilaste? ¿De verdad pusiste cámaras en la casa? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hija?» La miré a los ojos. «No lo hice para ti. Lo hice por la verdad». Sacudió la cabeza con violencia. «Eso es espionaje. Invadiste mi privacidad. Me humillaste frente a papá. Siempre has necesitado controlarlo todo, mis decisiones, mi dinero, mi vida». Su voz subió con cada palabra filosa y frenética. Las lágrimas vinieron rápido, pero no suavizaron la rabia detrás. «¿Te oyes? Pusiste cámaras en mi casa». «No es tu casa», dije bajito. «Nunca lo fue». Aldemar se pasó la mano por la boca a ojos distantes. Nayeli murmuró pero no paró. «Solo quieres arruinarme. Odias verme feliz. Siempre lo has hecho. No soportas que tenga algo propio». Sus palabras cayeron como piedras, pero ya había decidido no retroceder. Alcancé mi bolso y saqué el sobre. Los papeles se deslizaron fácil a la mesa, bordes susurrando contra la madera. «Protegí lo que construí», dije. «Y lo que tu padre y yo ganamos».
Cada transferencia, cada retiro, cada mentira está aquí. Miró los papeles pero no los tocó. ¿Qué se supone que pruebe esto? Que sé a dónde fue el dinero, dije. Que usaste nuestra cuenta de mantenimiento para pagar sus deudas. No solo me traicionaste a mí, traicionaste el trabajo que te crió. Sus lágrimas pararon. Se quedó quieta el cuarto apretándose alrededor. Iba a devolverlo, susurró. Era temporal. Él necesitaba ayuda y le diste todo, dije. Incluso lo que no era tuyo para dar. Aldemar se levantó de golpe. La silla raspó el azulejo. Su voz era baja pero final. Necesito aire. Caminó a la puerta y no miró atrás. El sonido al cerrarse resonó por el comedor. La cara de Nayeli se torció la rabia, volviendo en ráfagas pequeñas y desesperadas. Me perdonará, dijo. Siempre lo hace. Ya verás. Doblé mis manos el brazalete de plata atrapando la luz. Entonces que te perdone. Pero yo no. Todavía no. Se cubrió la cara con las manos, hombros temblando. El silencio que siguió pesó más que gritos. Me levanté y junté el sobre, pero dejé una hoja en la mesa, el registro de su primera transferencia no autorizada. En la puerta miré atrás una vez. Robaste lo que el amor construyó. Dije suave. Y eso no hay recibo que devuelva. Luego salí dejándola en la casa callada que aún olía leve a lirios y humo. La semana siguiente pasó sin ruido. Ni llamadas, ni disculpas, ni explicaciones. La voz de Nayeli desapareció de mi teléfono reemplazada por días largos y vacíos que se sentían como el aliento contenido tras una tormenta. Oí de Aldemar primero. Llegó a mi puerta una mañana la chaqueta desabotonada, ojos hundidos por el insomnio. No pidió entrar solo. Me dio un sobre. Dentro había papeles firmados, autorizaciones bancarias, arreglos de reembolso y una carta redactada bajo supervisión de Nélida. Su letra temblaba leve al final. Se está mudando, dijo. Se queda con una amiga un tiempo. Me aseguraré de que las transferencias se reviertan en los próximos meses. Nélida maneja la supervisión. Asentí. Es justo. Dudó buscando algo que decir que no sonara a defensa o culpa. Tenías razón en hacer lo que hiciste, dijo bajito. Solo nunca pensé que llegaría a esto. Ya había llegado. Dije, solo no lo habíamos mirado de cerca. Dio un pequeño asentimiento cansado. Luego bajó los escalones del porche. Cuando su auto desapareció en la calle, cerré la puerta y me apoyé en ella. El aire en la casa estaba quieto. No me sentía triunfante, ni siquiera aliviada. Solo el dolor sordo que viene cuando el silencio toma el lugar de los gritos. Para la noche me senté con una taza de té enfriándose a mi lado y la carpeta aún en la mesa. Su propósito cumplido. La abrí una última vez. Los papeles ya no lucían filosos o pesados. Se habían vuelto artefactos registros de una herida que al fin dejó de sangrar. Los deslicé en un cajón y lo cerré. Cuando me reuní con Nélida unos días después, me esperaba en nuestro café habitual cerca del juzgado. El viento de primavera hacía sonar la ventana, nuestro lado, suave pero persistente. Revisó los arreglos finales. Luego cerró su carpeta con satisfacción callada. Está resuelto, dijo. Sin registro penal, reembolso asegurado, fondos protegidos. Lo manejaste exactamente como debías. Removí mi té despacio. No quería castigo, solo quería que parara. Nélida sonrió leve. No la castigaste, Elvira. La educaste. Hay diferencia. No lo verá así. Ahora no, dijo Nélida. Pero un día tal vez sí. Asentí, aunque no estaba segura de creerlo. La lección llegó demasiado tarde para salvar lo que alguna vez hubo entre nosotras. Pero tal vez, con tiempo construiría algo más callado, algo que no dependiera de ilusión. Al volver a casa esa noche, el jazmín junto al porche había empezado a florecer otra vez. Podé los tallos muertos cuidando de no aplastar los nuevos brotes. El aroma se pegó leve a mis mangas. Dentro encendí la pequeña lámpara junto a la ventana. La casa brilló con la calidez suave del hábito.
Me detuve un momento dejando que la quietud se asentara no como castigo, sino como paz. La tormenta había pasado. Lo que quedaba no era victoria, ni derrota. Era entendimiento el que queda cuando el ruido al fin se va. Para principios de verano el aire en Bahía Escondida se había vuelto suave otra vez. El viento marino traía menos picor, más sal, y el leve dulzor de jazmín nuevo. La casa lucía casi sin cambio desde afuera, pero yo sabía más. Algunos lugares cambian callados de adentro hacia bien afuera. Llegué temprano esa mañana con una cajita de herramientas y un juego nuevo de cerraduras de latón. Las llaves viejas, pesadas y opacas por el tiempo, descansaron en mi palma antes de caer en un sobre marcado, cuenta cerrada. Lo deslicé en el cajón inferior de mi escritorio y lo dejé ahí. Algunos recuerdos merecen quedarse sellados. El cerrajero terminó rápido, educado y eficiente. Cuando se fue, giré yo misma la llave nueva en la puerta. El clic sonó final, pero limpio, no de exclusión, sino de protección. Dentro la luz del sol se deslizaba por el piso del salón, atrapando los bordes de las paredes repintadas. Elegí un color pálido más claro que antes, algo que hiciera el espacio más amplio, menos embrujado. Los muebles viejos se quedaron, pero el aire era diferente, despejado, equilibrado mío, otra vez. Afuera el porche había sido lijado y repintado. Trabajé despacio, brocha en mano, trazando cada pincelada con ritmo firme. El olor a pintura fresca se mezclaba con la brisa marina, aroma sin historia. Solo comienzo. Junto a los escalones del porche, replanté el jazmín. Sus raíces prendieron fácil en la tierra, las hojas temblando en el viento matutino. Cuando terminé el trabajo, saqué la pequeña placa de latón que había encargado semanas atrás. Las letras estaban grabadas en cursiva simple. La confianza no se hereda, se gana. La fijé junto a la puerta apretando cada tornillo hasta que quedó firme y nivelada. El sol atrapó su superficie brillante e inquebrantable. Por primera vez en meses, la casa se sentía alineada conmigo, no solo refugio, sino declaración. Oí el crujido de grava y giré. Simón estaba cerca de la reja, sombrero, en mano, expresión cautelosa, pero amable. «Se ve bien, señora», dijo. No pensé que volvería a ver esta casa sonriendo. Yo tampoco respondí. Dio unos pasos más cerca. «Si me acepta de vuelta, puedo seguir con el jardín». Está más callado ahora. «Se siente bien otra vez». Asentí. «¿Me gustaría, Simón?» «Sí, se siente bien». Sonrió tocándose el sombrero antes de ir al cobertizo de herramientas. El jazmín susurró leve, al pasar pétalos atrapándose en su manga. Cuando se fue me quedé junto al porche, mano apoyada en la nueva cerradura de latón. La casa detrás respiraba diferente, no herida, no esperando. Solo quieta. Giré la llave una vez más, luego miré al agua. El viento firme contra mi cara. Por primera vez en mucho tiempo el silencio se sentía como libertad, no pérdida. Para finales de agosto, una familia joven de Guadalajara había firmado el contrato de renta para la casa de Bahía Escondida. Eran gente amable, ansiosa, una maestra, su esposo y su niño pequeño, que ya había reclamado el columpio del porche como su reino. Llegaron un domingo por la tarde, los brazos de la madre llenos de macetas de hierbas, el niño siguiéndola con un barquito de juguete que insistía en que cuidaría el jardín. Les entregué las llaves nuevas y los guié por los cuartos. El aire olía la pintura y jazmín limpio y brillante. El padre pasó la mano por la barandilla, admirando la madera mientras la madre se detuvo junto a la placa de latón en la puerta. La leyó en voz baja. «La confianza no se coge, hereda, se gana». Sonrió. «¡Qué bonito!». «Es un recordatorio», dije. «Las casas recuerdan cómo las tratan». Cuando se instalaron me quedé en el porche mientras el sol empezaba a bajar tras el agua. La marea brillaba dorada, callada y perdonadora. Por primera vez no sentí dolor al mirar la casa. Pertenecía al presente otra vez, no al pasado. Antes de irme encendí la nueva luz del porche. Su brillo se extendió suave por los escalones.
La baranda, las enredaderas de jazmín que habían empezado a florecer de nuevo. Los pétalos atraparon la luz como pequeños reflejos temblando, pero intactos. La paz no era el silencio que sigue a la pérdida. Ahora lo entendía. Era el cuidado tomado después el mantenimiento, el acto deliberado de mantener brillante lo que merecía quedarse. Al caminar a mi auto miré atrás una vez más. Por la ventana vi al niño tirando de la manga de su madre, señalando la luz afuera. «¿Podemos dejarla encendida?», preguntó. Ella asintió, y el brillo se mantuvo firme mientras el crepúsculo se profundizaba. Manejando a casa, la carretera serpenteaba junto a la bahía, el cielo oscureciéndose en índigo. La radio tocaba suave una melodía de años atrás que no apagué. El aroma a jazmín quedó leve en mis manos de cuando rozó las enredaderas. Al llegar al desvío a la carretera reduje. En el retrovisor la casa aún era levemente visible a través del agua, la luz del porche brillando como una sola estrella paciente. Sonreí no por triunfo, no por cierre, sino por continuación. La casa estaba entera otra vez. Yo también. Mientras la carretera se abría delante, la luz detrás se mantenía firme su reflejo, estirándose delgado sobre el agua calmada y perdonadora.